Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Pues bienvenidos a este episodio del podcast. Hoy voy a grabar con dos personas que hace mucho no me pasa esto, pero son dos mujeres que también son mamás y tienen un podcast para hablar de esto. Entonces hoy nos vamos a enfocar un poco a la realidad de la maternidad, con todo lo bueno, todo lo malo y todo lo que hemos vivido cada una desde nuestra experiencia propia. Entonces, bienvenidas Dana y Tania de Mommy Break Podcast. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos, estamos felices eh, y qué bueno que podemos conectar y hacer esta red como mamás. Y sí, como en el podcast hablamos de lo bueno, lo malo, pero también nos divertimos y buscamos este objetivo, ¿no? El unirnos y hacer más voz a la experiencia real de ser mamá. Ujú, ujú. Totalmente. Pues esto que dice Dana lo complemento con que hay como muchas realidades de mamás, ¿no? O sea, no es lo mismo una mamá que vive como tú, Dana, ¿no? O sea, fuera de tu país, a una mamá que tiene como más apoyos, una mamá que sale a trabajar a una oficina, una mamá emprendedora, pero creo que lo que buscamos es como validar que la experiencia de mamá en cualquiera de los múltiples situaciones es real y es algo que no porque a una le pasa a otra u otra diferente, ya es más o menos, ¿no? Entonces, por eso tratamos en el podcast como de hablar de nuestra experiencia, pero también un poco como de las múltiples posibilidades siendo mamá, que creo que hay momentos en los que se juntan, ¿no? No sé, tú también eres mamá, tienes este podcast que gracias por invitarnos. ¿Cómo nos podemos entender desde ahí, no? Claro, totalmente. ¿Y cómo empieza su proyecto? No viven en la misma ciudad, pero se conocen hace mucho. ¿Cómo se les ocurre? Híjole, es que este tema nació desde estas conversaciones de madrugada que tienes con alguna amiga que Claro, es mamá, diciendo, ¿sabes qué? Esto está cañón. Esto está cañón, no me encuentro, no sé qué onda. Eh, Desde esta conversación de mucho vulnerabilidad, de decir, esto no me está encantando, ¿por qué no me dijeron toda esta parte real de la maternidad, ¿no? Muy baby shower, muy, ay, felicidades, va a ser tu mejor experiencia de la vida. Pero me hubiera encantado que me hablaran con esta verdad de decir, vas a tener momentos muy bonitos, pero vas a tener momentos súper duros y súper crudos y algo dentro de ti neta se va a romper. Y así nació, las dos hablando en la madrugada, mensajes llorando y claro, también atravesando en ambos, en diferentes momentos, una depresión postparto, ambas y un día dijimos, oye, ¿por qué no grabamos esto? Eh, claro, y que lo alguien se identifique. lanzamos. Ajá, y lo lanzamos. Me encanta. Sí. Obviamente me identifico con esta parte porque este podcast nace desde que fui mamá. Mi grande tiene 4 años. No lo empecé en ese momento, pero llegué a pensar que tenía depresión postparto, de lo fuerte que fue. Mi primer hijo nació en la Ciudad de México y al mes me fui a Guadalajara a vivir por el trabajo de mi esposo. Y yo creo que cuando mi hijo tenía como 6 meses, me cayó el 20 que vivía en Guadalajara. O sea, fue Sí, claro. de, no, espérame, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hice? ¿En qué momento ya estoy en otra casa, en otra ciudad? No conozco a nadie, no hablaba con nadie. Nuestras familias obviamente estaban en la Ciudad de México. Y a mí lo que me llevó al podcast fue empezar a trabajar en mí. Como que yo lo viví desde un lado de insatisfacción total, no disfrutaba esa etapa. Definitivamente, como lo dices ahora, Dana,
algo se rompió adentro de mí y no entendía por qué. Porque todo el mundo con la mejor intención te dicen felicidades, es la mejor etapa y disfrútalos porque crecen. Cuando tus hijos tienen 25 años, pues yo creo que sí lo extrañas, pero cuando eres mamá primeriza y tienes al bebé a las 3 de la mañana llorando y no descansas día y noche, dices, ¿qué es esto? Entonces, a mí lo que me llevó a hacer este podcast fue el trabajo de autoconocimiento que me forzó a tener, que nunca me había volteado a ver, nunca me había cuestionado, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué creo lo que creo? Entonces fue como que una cosa llevó a otra y como ustedes, tengo que compartir este trabajo de autoconocimiento que a mí me nació de la maternidad. Hay quien no tienes que ser mamá o papá para vivirlo y está increíble porque el punto aquí es como que volver a ti y conocerte de verdad. Entonces, las entiendo perfecto, es una etapa bien dura y literalmente sí vuelves a nacer cada vez que tienes un hijo porque eres una persona completamente diferente, ¿no? Entender eso no es fácil, pero, pero creo que vamos por buen camino, ¿no? Y sabes que cuando dices esto, pienso en que muchas veces, no sé si a ti te pasó, que pensamos como mamás que es a la única que nos pasa, ¿sabes? O sea, como que hablaba Sí. con Dan en algún momento y le decía, es que ¿será que solo somos nosotras? O sea, ¿será que nosotros solo dudamos? ¿Será que nosotros nos sentimos así de perdidas? O sea, como que empezábamos a hablar de esto y ella me acuerdo que me decía, no, amiga, no podemos ser las únicas, ¿no? O sea, como esta sensación de estar perdida, de estar vulnerable, esto que dicen como de romperte, porque cambia tu vida, tu ser de un día al otro, y aunque lo hayas deseado, aunque haya sido algo planeado, es sumamente fuerte, ¿no? Entonces, como que ahorita que te escucho a todas nos pasa, pero no sé si lo hablamos tanto, ¿sabes? Hablamos de muchas cosas, o bueno, al menos a mí me pasa mucho que en redes veo muchas cosas como, ya ahorita un poco más de ambas cosas, pero antes era más como lo padre que es ser mamá y tiene muchas bondades ser mamá y creo que una de estas es como el trabajo forzoso que tienes que hacer en ti misma porque creo que eso te ayuda al crecimiento porque si no, pues creo que la pasas fatal y te quedas ahí trabada con otras cosas y tu crianza se vuelve un Sí. relajo, pero creo que no se habla mucho de esto, entonces yo todavía dudo, o sea, cuando nos invitaste yo dije, hoy hay otra mamá que está haciendo algo parecido y no somos las únicas locas, a veces mentando madre por X situación como mamá, ¿no? Entonces, escucharte me alivia y me hace conectar con toda tu audiencia, las mamás que nos escuchan pasamos por momentos similares, ¿no? Y creo que eso ayuda a no perder la cabeza un poco. Totalmente, totalmente. ¿Qué edad Ujú, tienen sus hijos? Y mi hija tiene 4 años. Ah, igual ujú, que mi grande. ujú. Y la mía tiene 2 y medio. O Ok. sea, O sea, ujú. somos bastante Plenos nuevas todas dos. aquí. Yo tengo Sí, uno sí, de sí. 4 años y una de año 9 meses. Hijo, abrazo Entonces, grupal para las mamás que tienen toddlercitos como ustedes, ¿eh? sí, Está es cañón. cañón. Está cañón. Y además sí dicen que es de las, a ver, cada etapa tiene lo suyo, pero ahorita que se están formando, así lo trato de ver yo. Por supuesto, en medio del berrinche, tirado en el piso llorando porque no quería la sopa en ese plato, hasta lo molestaron en el parque y me vino a llorar, me explicó, cualquier tipo de situación que se sale de su control por no tener las herramientas para saber lidiar con eso. Eso es lo que a mí me hace, como que lo que me ayuda a no volverme loca yo también, de verdad hacer conciencia que es una etapa y que solo va a tener esta edad una vez en la vida. Vas a pasar más tiempo con tus hijos siendo adultos que de lo que vamos a pasar con ellos siendo niños. Entonces, darle el peso a esta etapa que tiene, que no va a regresar y todo el mundo te dice, no regresa, disfrútalo. Yo lo vivo, es un reto enorme a cada segundo del día, desde las 6 de la mañana que se paran, pero de verdad sí hacemos conciencia de que van a estar más tiempo de su vida siendo adultos que siendo niños. A mí es lo que me ha ayudado a también a relajarme y a no perder el control, porque si lo pierdo yo, lo pierde toda la casa y lo pierden ellos y
Entonces, Ujú. como que por eso siento que va de la mano con este trabajo de autoconocimiento, porque si no te aprendes a dominar a ti y lo que te está detonando el berrinche de tu hijo, y pongo el berrinche porque es una situación muy retadora para todo el mundo cuando nos pasa, sea en tu casa o sea enfrente de alguien o sea en un restaurante, el que a ti te lleve al límite el berrinche que está llevando tu hijo es una bandera roja de que algo te está detonando. Algo traes adentro tú que ese berrinche te está haciendo querer explotar. Y si no te conoces, claro que reaccionas ante cualquier estímulo. Si te empiezas a conocer, aprendes a calmarte a ti primero y entender de dónde viene el enojo que quiere salir en ti. ¿Me explicó? Ujú, ujú, ujú. Sí, y hay algo que también creo que pasa en la maternidad, es esta experiencia que estamos viviendo. Muchos se enfocan tanto en la crianza y en los niños y qué hacer, pero ¿quién nos ve a nosotras? O sea, ¿quién ve la persona que está en el posparto agarrando así sus cachitos de sí Sí, misma sin poder saber qué onda con lo que está pasando? Y es un duelo, y son muchos duelos, muchas pérdidas y muchos duelos durísimos que no se cubren diciéndote, ay, qué bueno que ya estás bien tú y tu bebé también, y vas a extrañarlo y disfrútalo. Eso ujú, no ayuda para nada la experiencia materna. Lo que ayudaría mucho más sería hablar desde la honestidad y ser muy netas. Nosotras en nuestro podcast somos bastante honestas y hablamos de nuestra experiencia, nos encueramos porque es una carta de amor a nosotras mismas, tal vez a nuestras amigas, primas, sobrinas que en algún momento si deciden o no ser mamás, o también tal vez a nuestras hijas que decidan si quieren ser mamás o no, pero saber que te vas reconstruyendo, pero es una dinámica bastante dolorosa porque como lo hemos hablado tanto y Tania conoce mucho más de esto, lo explora con una gran compasión, es que criar está durísimo porque nos enfrentamos a nuestras heridas de la infancia y no manches. O sea, sí creo que es de las cosas más duras que puedes observar porque observas a tus hijos, pero te observas a ti misma siendo niño y a veces eso está sí, rudísimo. sí, es bien Ujú. duro. Sí, Ahorita y que hablas de esto, perdón, dime. es que ahorita que decías esto de los berrinches y que de repente salen estas formas, ¿no? Lo junto con esto que dice Dana, como si no estamos como atentas, como dices, a estas formas que de repente salen, tiene mucho que ver por nuestras propias carencias, nuestra niña lastimada, pero también lo que a veces dejamos de ver es el contexto, ¿no? O sea, como dentro de estas heridas y esto que nos decimos de qué mala mamá eres, por qué perdiste la paciencia o lo que te vayas diciendo, tus reacciones, también perdemos de vista la situación. O sea, yo eso como que me gusta como ponerlo porque como mamá, lo que dice Dana, hay veces en que no nos dejamos de ver, ¿no? O sea, dejamos de ver que tú también llevas 3 días sin dormir porque estado cuidando a un niño enfermo y entonces cuando no duermes, o sea, te vuelves loca, ¿no? Y entonces Sí, de repente reaccionamos porque sí cae en esta herida, pero dejamos de ver la situación de, estás pasando tú también fatal, tú también no has dormido, tal vez estás enferma, tal vez tienes una bronca en el trabajo, o sea, como muchas cosas que se van juntando y alimentan la situación, ¿no? O sea, como creo que esto que dices es muy cierto, como empezar a estar atentas de nosotros, de lo que necesitamos, de repente es bien difícil y más si no hay tantos apoyos, ¿no? A ti te pasó ahorita lo que escucho, estuviste en Guadalajara, lejos de tu familia, tú, Dana, también, yo estoy en Cancún, lejos, y entonces tú decías, ¿en quién me apoyo? Seguramente a ti te tocó pandemia en algún momento, también sí, criando, entonces era como de quién nos agarramos, nosotros también estamos cansadas, claro que nos ponemos en un punto bien sensible y vulnerable, pero no lo vemos, ¿sabes? Es como si, sí, yo toda poderosa y tengo que, entonces creo que es también empezar a ver como con compasión lo que, lo que nosotros tratamos como mamá y
también con compasión a esa niña herida que sale con los hijos, porque los hijos son nuestro lindo espejo. Los espejos son todos la pareja en una parte y los hijos, bueno, el espejo más nítido y claro que puede haber en la vida, ¿no? Entonces, implica atravesar por mucho dolor. O sea, yo sí creo que ser mamá, lo que tú dices, me ha acercado a cuestiones mías que probablemente las hubiera visto en algún momento de la vida, pero de una manera como muy tajante, pero al mismo tiempo muy amorosa, ¿sabes? Porque creo que esto que nos reflejan nuestros hijos, con ellos podemos verlo y como ser muy compasivos y muy pacientes con ellos, pero con nosotros también. Es como una forma de esto que tú haces con tus hijos es lo que a ti también te falta, ¿no? Entonces, híjole, lo Y qué digo fácil se y... te olvida. Exacto, exacto. Sí, como que andamos en el día a día, en la rutina y creo que esta forma de mirarlos a ellos y de tratarlos a ellos es algo que también nos falta a nosotros, ¿no? Entonces, ay, o sea, lo digo y me canso, pero, Claro. pero, No, pero pero es tiene mucha como, razón. Justo eso les ujú. quería preguntar, como que qué han sanado de sus propias infancias a, a partir de la maternidad. Ay, no, qué rudo. Fíjate que hay algo que, que me está pasando mucho más. Tuvimos nosotros un episodio acerca de la ansiedad, ¿no? Y, y hay algo que concluimos en el capítulo, si quieren ir a escucharlo, es muy emotivo, que a veces observarnos a nosotros mismos como cuando éramos niños y, y decir, esto que estás sintiendo es totalmente válido y esta niñita gritando por ayuda, por que la miren en forma de ansiedad y decirle, yo te escucho, está bien sentirlo y vamos a atender lo que sea que estés sintiendo. Verme con esa compasión, como lo decía Tania, que le tenemos a nuestros hijos, ha sido complejo porque me parece que nuestra crianza, bueno, en mi caso y tal vez en la mayoría de nuestra generación, fue una crianza muy tradicional, muy autoritaria y tal vez, híjole, es que ese es el discurso que nosotros tenemos en nuestra mente con nosotros mismos, siendo muy severas con nosotras mismas eh, y haciendo muchos juicios. Entonces, regresar como a tener esta mirada de validar lo que Compasión. sientes está muy cañón. Lo puedes tener con otras personas, con tus hijos, pero cuando hablas para ti misma, no siempre es fácil. No siempre es fácil. eh, Sobre todo, ¿sabes qué? En una sociedad que no está lista para verte maternando de diferentes maneras que no sea la tradicional. Porque uno es el discurso que tú te dices a ti misma, pero otro es la sociedad exigiendo que seas una mamá perfecta, como de las revistas, y eso es irreal e inalcanzable y es agotador. Mm. Y un poco contestando también tu pregunta, creo que cuando dices que es sanado, o sea, me pusiste a pensar, María, o sea, como que he sanado en este camino de ser mamá. Y justo en mi última terapia me daba cuenta que a veces pensamos que esto de la sanación es lineal, ¿no? Es como una subidita, ¿no? Y de repente parece, o sea, en la maternidad digo, wow, ya me di cuenta de esto y entonces ya puedo dominar esta parte, ¿no? Y ya me siento súper segura en, no sé, en cualquier parte de la maternidad y de repente pasa algo que siento que doy pasitos para atrás, ¿no? Y entonces me daba cuenta que no es lineal, como que creo que en este proceso de ser madre, de maternar, de encontrarte con tus propias heridas, no es lineal, ¿no? Entonces como que me lo preguntaste y dije, ¿qué he sanado con convirtiéndome en madre? Lo que sí puedo decirte es que ha cambiado, ahorita que estás hablando de las generaciones, Ana, y de la forma en que ahora creemos que probablemente fue distinta a la de nuestras mamás, abuelas,
lo que sí he podido es mirar diferente a mi mamá y a mi abuela, ¿no? O sea, como eh, em, creo que nunca, no sé si les pasó que nunca entendí o nunca estuve como tan cercana a mi mamá en cuanto a su experiencia como mamá hasta que me convertí en mamá, ¿no? O sea, hasta después dije, ay, güey, ya entendí. O sea, ¿sabes? Como que me cayó un 20 de, híjole, y yo no digo que mi mamá fue la peor mamá ni la mejor mamá, no, o sea, creo que hizo lo que pudo, pero yo no lo veía. O sea, creo que de joven, de adolescente, fui súper rebelde y me peleé mil veces con mi mamá. Ya sabes, como toda esta parte como ay, mi mamá, ¿no sabes? Y tuve una relación Sí, un poco caótica, incluso antes de casarme y venirme a vivir a Cancún, ¿no? Creo que en convertirme en mamá, esa parte me ayudó a verla diferente. No sé si sanarla, pero diferente. O sea, la relación con mi mamá cambió porque la veo desde otro lado. No es que diga, ay, sí, te voy a recriminar todo, o al contrario, te voy a decir, ay, bendita tú. No, o sea, como que me ayudó a comprender y eso como que me acercó más a ella, ¿no? Desde cómo es, ¿no? Desde su forma de ser mamá y de forma de ser mujer, sí, porque creo que como hijas, o bueno, hijos, vemos a nuestra mamá y la dejamos de ver mujer, ¿sabes? Y yo me acuerdo que de adolescente, joven, señalaba mucho a mi mamá está separada, mis papás se separaron, y yo la señalaba mucho como de cómo puede hacer esto, ¿no? Y se olvida de sus hijos porque se va con su novio, ¿no? Y yo ya era grande, o sea, no crees que tenía 5 años, no, yo ya joven, universidad, ¿no? Pero yo sentía como esta traición, pero porque yo perdí que mi mamá también era mujer, ¿no? O sea, es mujer y entonces claro. convertirme en mamá me hace entenderlo de este lado y creo que si no me hubiera convertido en mamá, difícilmente lo hubiera visto. O sea, creo que esa es una de las cosas que me ha ayudado a ver diferente y y te digo, o sea, como que creo que es un proceso. De repente me siento muy bien y digo, esto lo vas como agarrando la onda y hay veces en que digo, no, definitivamente no, yo creo, no sé ustedes, que cada hijo, tú nos dirás, María, porque tú tienes dos, cada hijo te viene a enseñar algo muy particular, ¿no? Ujú. Y yo en mi caso siento que ha sido mi control freak, ¿sabes? O sea, siento que mi hija ha venido a Uf, decir, Reina, no tienes control de nada, de nada. O sea, entiéndelo. o sea, Y me estás hablando a mí misma. sí, sí, sí. O sea, es como hasta hoy mismo, o sea, que teníamos que ir, que está enferma, tiene que hacerle estudios. O sea, yo decía, tengo tanto tiempo para hacerlo, pero realmente no tenía el control para nada, ¿no? Yo puedo prevenir, pues, pero yo no sé cómo van a pasar las cosas. Y entonces es encontrarme con gana de controlar todo por mi miedo a que las cosas se salgan de control, ¿sabes? Como que ahí voy rascando más atrás, atrás, pero es como encontrarme con ok, lo suelto, vamos a ser flexibles, aunque esté por dentro, pues, ansiosa, ¿no? Pero eso es lo que cuando me preguntas es lo que se me viene. A ti no sé, Claro. esto del control también. Por supuesto, me identifiqué muchísimo con esta parte del control porque me ha enseñado a soltar, a vivir el momento presente, que lo leía en mil lados, medito y yo sí suelto, suelto, pero salgo del cuarto y les pego de gritos. Entonces, pues sentada en un mate yoga, pues sí, no tengo, puedo soltar el control perfectamente, ¿me explicó? Pero algo que me ha dejado ver en mí, sanar cañón, cómo enjuiciaba a mis papás. Como Ujú, que, por supuesto, siendo hijos, y ahora me doy cuenta viendo a mis hijos de estos dos niños piensan que yo vivo para ser su mamá y que lo único que soy en esta vida es su mamá, punto. Y así lo vi yo hasta ser mamá, que no entiendes. Me ayudó muchísimo a entender a mis papás como personas, a verlos diferente. Y por supuesto eso va de la mano con entender por qué hicieron lo que hicieron. Tengo muchos capítulos donde hablo de heridas de la infancia y me enfoco mucho en ese tema porque todos traemos heridas de la infancia. Nosotras, nuestros papás, sus papás, me explico. Y es un tema ujú, poco conocido que se ha empezado a oír en los últimos años.
¿Y por qué tiene tanto peso? Porque de esas heridas se van formando las personas que creemos ser en la vida adulta. ¿Y qué pasa de generación en generación? Porque si yo creo unas cosas es lo que quiero que mi hijo crea. Pero si no me estoy cuestionando yo de dónde viene esta creencia, entonces, ¿por qué quiero que él piense igual a mí? ¿Me explico? Y siento que por esto los niños luego te retan tanto y por eso se dice que son tus mejores maestros, porque son tan auténticos que de verdad te hacen ver como que, pues cuestiónate a ti primero, ¿no? ¿Por qué le estás enseñando eso? ¿O por qué quieres que crea eso? ¿De dónde viene lo que tú crees? ¿Me explico? ¿O por qué piensas que tú tienes la verdad absoluta? ¿Quién te dijo eso? Entonces, me ayudó cañón a sanar mi relación con mis papás. Mi relación ha cambiado, ya siendo adulta. Por supuesto, ellos ven un cambio en mí y me lo dicen, pero el trabajo que he tenido que hacer de perdonar, de entender y que quiero que también en algún momento mis hijos me vean como ser humano, siento que es eso. El no solo soy mamá. Y mis papás no solo vivían para mí, aunque es automático que lo pienses, es normal, pero empezar a vernos como que, como decían, con más compasión, más comprensión de dónde venían ellos, de dónde venía su forma de ser y de educarnos, que hasta ahorita siento que esta generación nos lo empezamos a cuestionar y a cuestionarnos que sí podría ser diferente. Siento que ellos ni esa opción se les ocurría, de no lo tengo que hacer como lo hicieron mis papás, ¿no? Sí, y a veces, híjole, cuestionarse también duele, ¿no? Duele muchísimo Es porque durísimo, sí. te enfrenta a que tal vez fuiste víctima de algunos tipos de violencias, perdón, o intentar comprender que hay huellas y heridas que vienen desde generaciones y muy marcadas hacia el papel de la mujer y el papel de madre que se espera en la sociedad. Y, Sí. y romper eso es muy doloroso. Perdón. Creo que es doloroso porque te enfrenta a lo que dices, a que creías que era, ¿no? Y era, o sea, yo sí, o sea, a mí me gusta verlo cuando digo que hay que vernos y mirarnos con autocompasión, es darnos cuenta que eso que creíamos y hacíamos, estos ajustes que hicimos, te sirvieron para sobrevivir la situación que estuviera, porque puede ser que hayamos crecido en un entorno, pues tú dices, todos tenemos heridas, todos, y nosotros vamos a hacer algo que causaría de nuestros hijos. Esta es una realidad inminente, porque no somos perfectas, porque somos humanas, porque hay situaciones difíciles, o sea, eso hay que tenerlo como súper claro. Hay de heridas a heridas, es lo que hemos hablado. Hay de heridas en las que probablemente se van a sentir no vistos, no reconocidos, ¿no? En nuestros hijos, pero hay como estrategias o hay como formas de reaccionar a esa herida que ya hicimos, ¿no? Tengo una amiga que decía, mira, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es ir haciendo nuestro ahorrito para que de grandes vayan a terapia, ¿no? Porque Exacto. obvio, van a ir a hablar de nosotros peste y mi mamá dijo y yo una Me vez, traumó porque por es esto. ese, Sí. ajá, porque es una percepción de las cosas que a lo mejor que como niños es la única manera que tenemos de verla porque nuestro cerebro no está desarrollado y porque somos su fuente de seguridad. Y esta fuente de seguridad tiene pedos, a veces está triste, a veces está preocupado y tenemos nuestras propias heridas. Y entonces estamos en esto de mirar qué es estas heridas, pues para tratar de hacer el menos mal a nuestros hijos, ¿no? Pero creo que sí hay de heridas heridas y cuando nosotros crecimos en un entorno pues más o menos funcional, ¿no? Pues ahí va saliendo, ¿no? Este es el punto que queremos ya lograr nosotras aquí, pero sí veo esto que ha pasado de generación en tras generación, cuestiones de mucha violencia, ¿no? Como de creencias muy tradicionales, en de porque lo digo yo y te doy golpes y te castigo y te dejo de hablar, ¿no? Que ahora se están viendo que sí tienen
repercusiones en el desarrollo del niño, ¿no? O esto simplemente de que antes era como de, no, pues déjalo llorar, ¿no? Pues así se va a calmar solito. Y antes era algo que te decían porque lo había hecho tu abuela y pues todos juntos ahí, porque a lo mejor en vez de tener solo 1, 2, 3 hijos, tenían 8 hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, era como cuestión de también sobrevivencia de las mamás, lo veo así. Pero todo esto que a lo mejor se vivió, sí deja una huella fisiológica, ¿no? O sea, tu desarrollo generó muchísimo, tu cerebro desarrolló muchísimo cortisol y como hay una bioquímica en el que estás alerta y pasa algo, o sea, sí es real que pasa esto. La cosa es cómo nos enfrentamos ahora a esto. ¿Qué herramientas tenemos hoy como adultos, no? Esto que tú haces como de investigar, porque vi como que entrevistas a muchas personas, ¿no? De diferentes temas, como para empezarse a agarrar estas partes que dice Dana, irnos juntando, porque ya como adultos nosotros tenemos la responsabilidad de juntarnos, de reconstruirnos, si es que a lo mejor nuestras figuras parentales no lo hicieron tan bien y a lo mejor sí fueron como muy negligentes, hablando de cosas de abuso, golpes, violencia, ¿no? Hablando en casos más extremos, ¿no? Creo que a lo mejor la relación con los papás no va a cambiar porque los papás tienen sus pedos no resueltos. Perdón, soy muy grosera. Este, No, pero, no te preocupes. pero creo que los podemos comprender, decir, ah, lo que decías, María, ah, ya sé, ya vi, ¿no? Y ya Eso si tú cambia todo. quieres, es como, ok, puedo tener una relación diferente contigo o no, porque habrá casos en que no es sano, aunque sean papás, ¿no? O sea, como, aunque sean nuestros papás, ¿no? Tenemos que a lo mejor marcar el límite porque son personas con heridas que están arrastrando y que tal vez por X cosa ya no lo alcanzan a ver, ¿no? Pero creo que romper con eso a la hora de estar frente a nuestros hijos, porque a mí me pasa mucho, o sea, y justo en los últimos episodios yo decía, es que yo no conocía esta mujer que al estar cansada, bla, 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 toda esta situación, grita. Si yo era un pan de Dios, o sea, yo puedo ser la más paciente, me siento mi hijita, sí, pero de repente dije, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy gritando? ¿Por qué le estoy diciendo que se vaya con su papá? ¿No? O sea, como, y entonces es doloroso porque ver la carita de tu hija o de tu hijo cuando haces esto y también verme, es decir, ah, yo estuve ahí, a mí me gritaron y a mí me hicieron esto, o sea, y desde, no, yo siempre pido perdón por mi mamá, mamá, si me escuchas, no es nada personal o nada, es como dar cuenta que pasó esto y que hay que atender, ¿no? Entonces, pero, ay no, a mí me ha llevado procesos de terapia complicados y complicados, es decir, dolorosos, ¿no? Y, y esto, me encanta que hablemos de esto porque creo que si lo empezamos a ver poco a poco en lo individual, creo que sí podemos hacer un cambio, ¿sabes? O sea, hay una conocida que decía, es que esto que hago, era mi asesora de lactancia, si esto que hago lo hago por ti, ¿no? Que me estás ayudando, que me estás pidiendo ayuda, que necesitas asesoría, pero lo hago por mis hijos, porque yo sé que transformando desde lactancias, desde crianzas, de esta manera, mis hijos se van a encontrar con tus hijos en un futuro. Y eso me parecía súper bello, ¿no? Era como, claro, estamos poniendo nuestro granito de arena para que nuestros hijos vivan una sociedad mucho más, mucho menos, ¿cómo decirlo? Exigente o punitiva o como mucho más Ujú, llevadera. Ujú. claro. Y sabes qué, entenderlo desde el... Me pasa mucho que piensan que el podcast está enfocado, bueno, mi podcast está enfocado solamente a mamás. Entonces, si eres mamás, ven a escucharme porque yo te voy a explicar de crianza consciente y de... No, justo lo que acabas de decir. Des- Estoy enfocada a adultos porque el día de mañana, si tienes hijos chiquitos o adolescentes, van a crecer y entender tu relación, por qué se formó de la forma que se formó. Todos vamos a tener problemas con los hijos en algún momento, pero yo creo que no hay una persona que diga, no, mi relación yo no la quiero cambiar, los problemas ahí están y no nos hablamos, o sí nos hablamos, pero nos peleamos cada vez que nos vemos, ¿me explico? Y si no tienes hijos, cualquier relación que tengas en tu vida ha causado algún conflicto, entonces entender de dónde vienes tú y conocerte. Y para conocerte tienes que ir a tu infancia, porque ahí empezó todo, Ujú. ¿no?
Entonces, darle el peso a esta etapa de verdad de lo que tiene, ¿no? Entonces, también, pues gracias a ustedes por lo que comparten, porque no está fácil sentarse a hablar de esto, porque como dices, Tania, te lleva un trabajo personal bien duro, que no es fácil de hacer. Entonces, para el que nos esté escuchando y esté en esto o quiere empezar o le sonó y por eso está escuchando este episodio, simplemente con empezar a trabajar en nosotros mismos ya estás haciendo un cambio. Creo que aquí diría, con el simple hecho de cuestionarte, aunque no haga, o sea, el simple hecho de decir, ay, güey, ¿por qué? O sea, Sí, y que no vaya en automático, ya lo estás sí, haciendo diferente. Muchas veces tenemos este miedo o he escuchado de clientes y así, es que yo no quiero hacer lo mismo que mis papás, yo lo dije, o sea, yo no quiero hacer lo mismo que mis papás, pero en el simple hecho de cuestionarte y hablarlo o pensar, ¿estará bien? sí, ¿Está mal? ¿Me siento mal por esto? Ya, o sea, ya es el primer paso a hacerlo diferente y a mirarlo diferente. claro. Sí, y ver la maternidad desde eh, de diferentes realidades, pero también siendo auténtica contigo misma y no cayendo en las expectativas eh, que se tienen para las mamás, que muchas veces eso es lo más duro, el enfrentarte a lo que todo mundo espera de ti, que hagas lo que hagas como mamá, siempre va a haber algo que van a observar de ti eh, y que van a juzgar de ti. Y eso también es un duelo que se vive en la maternidad. Totalmente. ¿Tienen algún libro que nos recomienden que les haya servido a ustedes, para las personas que nos escuchan? Yo creo que eh, hay un libro muy bueno que de Ana Acosta que se llama La metamorfosis de una madre, que es bastante rudo porque habla Ok, desde su experiencia, pero es hermoso, es muy bello y lloras y lo escuchas y te enfrentas y te recuerdas en tus meses de posparto, pero también habla sobre el papel de la mujer como agente social y hablando de la maternidad y exigiendo más derechos para conciliarlo y que no nos quedemos solamente con esta visión rosa de una madre feliz y realizada por ser madre, sino una mujer que es feliz y realizada por ser mujer puede ser una mejor persona y en general una mejor madre. claro. Y a mí, bueno, ese libro lo leí otra vez, lo leí de posparto y como que no alcancé a ver muchas cosas y hace unos meses, semanas lo leí y creo que es un libro que a diferentes etapas lo puedes leer. Un libro que yo siempre recomiendo porque me cambió la maternidad fue de Laura Goodman, el de la maternidad y el encuentro con la propia sombra. Ese fue uno de los primeros chingadas, fue como, ay, ¿a Sí, poco tenía que saber esto? Ese creo que es muy fuerte, pero creo que puede ayudar a dejar de ver la maternidad como más bien como una oportunidad, ¿no? Creo que eso me gusta, como una oportunidad de mirar esto que estamos hablando y esto. Y claro. justo empecé hace unos días hablando como más de crianza, pero no sé, que también me ayuda porque es como empecé el otro día a leerlo, que bueno, todo ha sido en audiolibros porque no sé ustedes, yo no me da tiempo de sentarme así a leer como en mi casa, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? De Dr. Shefali, que se llama Ah, es The buenísimo. Parenting Map. Acaba de salir hace como una semana, es como, tiene varios libros de crianza consciente, pero como que quitó todos sus libros a la venta y se dedicó como a hacer esta síntesis que se llama The Parenting Map. Entonces es como justamente habla como de cómo ir primero a esto que nos pasa a nosotros y luego ya marca como unos pasitos a seguir para poder tener una
una relación diferente con los hijos desde el respeto a los hijos, porque ella habla mucho de esto como son seres individuales, o sea, dejemos de ponerle expectativas de lo que tú crees que va a ser, son seres que no te pertenecen y entonces no, o sea, dejemos de depositar cosas nuestras, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Entonces, creo que ese me suena ahorita porque es el empecé a leer en la semana. No, buenísimo. Pues gracias otra vez a las dos por darnos su tiempo. Pásenos sus redes sociales para las personas que nos escuchan y no las sigan en su podcast. ¿Cómo las Estamos encuentran? como @mommybreak.podcast en Instagram y nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Es bastante divertido. Hay dos, tres groserías en cada episodio, pero somos dos mejores amigas de toda la vida hablando de con la neta de la maternidad y algunos episodios más divertidos, otros bastante transgresores y donde terminamos llorando, pero muy contentas de compartir con tu audiencia también otra visión de la maternidad y me encanta que se sume. em, y muchas gracias por invitarnos, María. Feliz. Gracias a ustedes por aceptar y seguro no será la primera vez. No, 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 Espero, seguro espero. nos estaremos topando por ahí. Claro que sí. Gracias a las dos. Les mando un abrazo. Gracias, María, Bye. igual. Bye.